Quiero darte la bienvenida a este nuevo video de este curso que estamos haciendo gratis de trading. Recuerden, soy Miriam Mesa, soy trader de la Bolsa de Valores de Nueva York y quiero invitarte a que si este video te gusta, que si es útil, que por favor le des me gusta y te suscribes al canal y también compártelo con mucha gente. O sea, no te quedes con este video, compártelo si consideras que le puede servir a otra persona, que le puede ser útil, compártelo y así de esa manera me estarás ayudando a que esta información llegue a muchas personas que le puede ser de utilidad. Entonces, hoy, continuando con este curso, les voy a hablar de un tema que es muy importante a la hora de hacer trading y se llama el plan de trading. Es esa carta de navegación que nosotros utilizamos a la hora de operar. Entonces, ¿qué es el plan de trading? El plan de trading es una descripción general de la actividad de trading planificada según los parámetros que hayas elegido. Es decir, elaborar una lista de tareas para operar en trading de forma más efectiva. Entonces, ¿por qué hablo de parámetros que hayas elegido? Porque es que tú eres el que pones esas reglas. Entonces tú eres el que defines a qué horas vas a entrar en el mercado, cómo vas a hacer tus operaciones. Entonces tú eres el que vas a tomar esa decisión. Pero es muy importante que lo dejes escrito y que lo dejes definido para que no entres a hacer improvisaciones en el mercado. ¿Cuál es el objetivo que nos fijamos o cuál es el objetivo más importante a la hora de hacer ese plan de trading? Es establecer esas reglas a seguir y tener ese marco conceptual bien definido al que apegarse sobre tu operativa. Es decir, el plan de trading yo lo llamo como ese reglamento interno de trabajo que nosotros los traders hacemos con nosotros mismos para su obligatorio cumplimiento. Es como si alguien más nos estuviera poniendo esas reglas y a esas reglas nos debemos de apegar de una manera estricta. Es decir, la idea principal del plan de trading es desarrollar un conjunto de reglas a las que adherirse, a las que apegarse. Una vez que tengas estas reglas escritas, es mucho más fácil aplicarlas ya que tendrás un plan de acción claro para tu trading diario. ¿Qué quiere decir esto? Es que no lo dejes acá, que no hagas ese plan de trading mental, simplemente hazlo, pero escríbelo, déjalo definido. Y así tú puedes definir cuántas operaciones vas a hacer en el día. Si tú vas a hacer, por ejemplo, 3 operaciones en el día, cuando ya hagas esas 3 operaciones ganadoras o perdedoras, sabes que ya no puedes operar más porque ya cumpliste tu plan de trading. Definir las entradas tanto en posiciones cortas como largas, es decir, en ventas como en compras. Esto se define de acuerdo a el marco temporal en el que vayas a operar. A la hora en la que vayas a operar, defines cómo van a ser esas entradas en corto o cómo van a ser esas entradas en largo. Definir el marco temporal del tiempo y en la hora que vas a operar. Entonces, ¿cuál es el marco temporal que vas a operar en apertura de mercado? ¿Cuál es el marco temporal que vas a operar a la media mañana? ¿Cuál va a ser el marco temporal que vas a operar en la tarde? Límite máximo de pérdidas es muy importante y eso lo defines de acuerdo a tu capital. Hay traders que definen el 2%, otros que definen el 1%, entonces es muy importante que tú definas cuánto es tu pérdida diaria, tu riesgo, tu R, porcentaje de ganancias. Entonces, si tú vas a definir un porcentaje de pérdidas, ¿cuál va a ser tu porcentaje de ganancias? ¿Para qué sirve el plan de trading? Un plan de trading sirve para analizar mejor el mercado. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, unas imágenes de poder, unas fotografías allí puestas que me diga cómo hacer una entrada en largo, en apertura, yo sé que si en esa acción que estoy analizando no me está cumpliendo esos parámetros, yo no debo de entrar en esa operación. Un plan de trading nos sirve para tomar decisiones acertadas, no espontáneas, no entrar a improvisar en el mercado. Es decir, si yo ya sé que allí no puedo entrar porque no se me están cumpliendo esos patrones de velas, esos patrones formativos, pues no entro y entonces yo no estoy tomando decisiones espontáneas, yo no estoy entrando a improvisar al mercado. Nos ayuda a cometer errores y así
evaluar las pérdidas y ganancias. Nos ayuda también a manejar muy bien nuestras entradas adecuadas y nuestras salidas del mercado cuando una operación no resulta favorable. Definir el instrumento que quieres operar. Eso es muy importante. Es decir, lo hacemos junto con nuestra lista de vigilancia que debe de ir anexo acá a nuestro plan de trading. Nos ayuda a manejar la gestión emocional. ¿Por qué razón? Porque cuando somos personas que nos da miedo entrar a operar, que sentimos cierto temor, entonces si nosotros vemos que se está cumpliendo ese patrón que nosotros estamos describiendo y que estamos apoyándonos con esas imágenes de poder que son esas fotografías, se nos está cumpliendo, pues nosotros no debemos de tener miedo a operar. Si nosotros ya hicimos un análisis técnico adecuado, ya sabemos todos los patrones formativos que se nos deben de cumplir, pues no debemos tener miedo. Entonces, esa es una emoción que nos ayuda a controlar. También, cuando nosotros ya cumplimos con nuestro objetivo de ganancia, si nosotros, por ejemplo, tenemos un objetivo de ganancia de $80 en el día y ya lo cumplimos, pues entonces quiere decir que nos está diciendo, mire, no opere más, que usted ya cumplió su límite de ganancia, no entre más al mercado. De esa manera nos ayuda a controlar la avaricia, que también es un sentimiento muy, muy peligroso, y es querer tener más cuando ya cumplimos nuestro objetivo. Nos ayuda a evitar sobreoperar, la ansiedad. Muchos traders, sobre todo cuando están empezando, quieren operar muchas veces, hacer 10, 20 operaciones. Si nosotros tenemos definido nuestro plan de trading que solamente vamos a hacer 3 operaciones o 4, con esas vamos a cumplir. Y así no entrar muchísimas veces al mercado para no exponernos o para no devolver la ganancia que ya obtuvimos, o si estamos en pérdida, para incrementar nuestras pérdidas. Ayuda a administrar tu riesgo. Es decir, si tú defines en tu plan de trading que vas a trabajar con tu capital dividido en 3 fracciones, entonces vas a dividir tu riesgo en 3 operaciones y vas a administrar ese riesgo porque estás definiendo cuál va a ser tu R, tu cantidad de pérdida que vas a tener en el día. Entonces ayuda a administrar tu riesgo. Aquí hay algunos pasos para crear tu plan de trading. Define en el plan cuál va a ser tu capital inicial, es muy importante. Coloques cuál va a ser tu capital, porque de acuerdo a tu capital inicial es que tú vas a saber en cuánto lo vas a fraccionar y cuánto va a ser tu límite de pérdida. Este plan de trading debes hacerlo incluso cuando estás en cuenta demo. Desde que estés en cuenta demo debes partir de elaborar este plan de trading. Eso hace parte de tu disciplina. Porcentaje de capital a invertir por operación y gestión de este. Esto quiere decir que nosotros no vamos a entrar en una operación con la totalidad del capital. Es decir, si nosotros estamos operando con $2,000, no hacer una operación con todos los $2,000, sino fraccionar ese capital, por ejemplo, en 3 y entrar en esa operación con esa tercera parte o con ese 30% de ese capital, o con ese 35, ese 40, con lo que hayamos definido, con el 25, entrar a esa operación con ese porcentaje, y así estamos minimizando los riesgos. Porque si una operación se vino en contra, pues no vas a perder la cantidad total de una vez de tu límite máximo de pérdida, sino que vas a perder el porcentaje en el que hayas ingresado. Es muy importante también porque nos ayuda a definir metas reales y efectivas. Aquí me voy a detener un poquito, y es, mire, cuando entramos en el trading pensamos que vamos a ser millonarios de la noche a la mañana, que esas son las falsas expectativas que se venden en las redes sociales, o cuando muchas personas están vendiendo un curso, un programa de formación de trading, pues empiezan a hacer una cantidad de aseveraciones que no son ciertas. Entonces es muy importante que tú seas real, y para ello es fundamental que tu mentor te acompañe, te guíe. Cuando tú adquieras un programa de formación, un curso de formación de trading, fíjate más que todo en el acompañamiento. ¿Qué tanto ese mentor está dispuesto a acompañarte dentro de este proceso? Eso es muy importante. La parte técnica se aprende muy fácil, muy fácil, muy fácil. De hecho, en YouTube está todo lo que tú quieres saber de la parte técnica. Lo verdaderamente difícil es cuando tú entras a hacer operaciones.
porque sí o sí es fundamental que tú tengas un mentor, que tengas una persona que te acompañe. Tú te puedes conocer de memoria el mercado, pero si vas a entrar por primera vez al mercado, es muy importante que no lo hagas solo, que lo hagas con un buen mentor, con una buena asesoría. Entonces, y eso parte en que se te ayude a aterrizar tu plan a unas metas reales. Insisto, lo debes hacer incluso desde que estás en tu cuenta demo. Otro paso es entradas en la operación, entonces definir cómo van a ser tus entradas, colocar esas imágenes de poder, donde nos digan si se cumple este parámetro dentro en largo, si se cumple este parámetro dentro en corto, y de acuerdo también al momento operativo del día, si es a la mañana, si es al mediodía o si es por la tarde. Definir también cómo van a ser tus salidas de la operación, si la operación se vino en contra, entonces cómo vas a gestionar tú esa operación para que gestiones tu riesgo, tener anexos unas listas de vigilancia, definir allí como con qué instrumentos vas a operar, es muy importante. Registro en la bitácora. La bitácora es ese diario que tú llevas donde registras todo lo que haces tú en el mercado en el día a día. ¿Qué instrumento operaste? Si fue una entrada en corto o una entrada en largo, a qué precio la tomaste, en qué precio saliste, qué tipo de operación hiciste, adicionalmente, qué sucedió, si fue ganancia o si fue pérdida, y si fue ganancia o pérdida, qué sucedió. Describir allí qué sucedió en esa salida del mercado. Y entonces en la bitácora haces todo ese registro y te permite luego hacer la evaluación de todas esas operaciones. Recuerde que lo que no se registra, pues no hay manera de medirlo. Y cuando tú registras en la bitácora, pues estás haciendo esa medición, tanto de tus entradas en acierto como tus entradas en negativo. Y allí decir cómo fueron tus emociones a la hora de hacer esa operación. Si fue negativa, ¿qué sucedió? Si fue un error que cometiste porque no hiciste el análisis completo, o si por el contrario fue una negación, porque recordemos que el mercado hace lo que quiere. Entonces, todo eso es muy importante definirlo allí para que hagas esa medición, hagas esa evaluación, bien sea diario, cuando termine la jornada por la tarde, o si lo tienes definido también, que lo defines aquí en tu plan de trading, cada cuánto vas a hacer la medición. Si la vas a hacer, por ejemplo, cada viernes después de que finalices tu jornada, para que potencialices todas aquellas operaciones positivas y aquellas que fueron negativas, si alguna de ellas fue por un error que cometiste, cómo vas a evitar que ese error no se vuelva a cometer. El plan de trading básicamente abarca lo que es el análisis técnico de la operación o el análisis técnico del mercado, lo que es la gestión monetaria y lo que es la gestión de emociones. En esos tres aspectos se basa un plan de trading, y es el análisis técnico, es todo lo que les he venido diciendo, es definir los parámetros donde yo voy a entrar a una operación en corto o en largo de acuerdo a los patrones de velas que se me estén cumpliendo en ese momento, o de acuerdo a todo ese análisis en contexto que estoy haciendo del mercado. Entonces, eso es el análisis técnico. También, cuando voy a hacer el análisis, tener en cuenta el análisis fundamental que debo de hacer de aquellas acciones para hacer entradas en posiciones ya a más largo plazo, si son acciones que están infravaloradas o sobrevaloradas. Eso es muy importante analizarlo acá. La gestión monetaria, cómo voy a manejar mi stock, cómo voy a manejar mi target. Y la gestión emocional, eso es de acuerdo como al comportamiento que tenemos cada uno como personas, si somos personas muy tranquilas o muy ansiosas, y de acuerdo a la estrategia que vamos a utilizar para operar, si es scalping, si es intradía, o si es swing y micro swing, o si son inversiones a largo plazo. También eso es muy importante. Acá entonces nos ayuda, es como ese mapa que nos ayuda y que nos dice por dónde nosotros nos vamos a guiar, nos vamos a ir enfocando
de acuerdo a cada uno de los momentos operativos, de acuerdo a nuestras emociones y de acuerdo a nuestro capital y a esa gestión de riesgo de ese capital. Bueno, mi sistema de trading y en general mi trading lo baso en estos pilares que es el enfoque, la constancia, la paciencia y la disciplina, que es algo pues con lo que yo trabajo mucho en mi programa de trading. Entonces, pero ya cada uno coloca como los pilares fundamentales que quiera apegarse o que quiera seguir. En los aspectos técnicos, entonces ya empezamos a desmenuzar, a describir cada uno de estos aspectos. Entonces, en los aspectos técnicos, entonces empezamos a describir, a colocar conceptualmente qué se debe de cumplir para yo entrar en una operación. Entonces, por ejemplo, entradas, definir qué tipo de entradas va a realizar de acuerdo al estilo operativo. Si va a realizar entradas en horario de apertura, es decir, los primeros 15 minutos, describir paso a paso qué condiciones se deben dar en los patrones de velas en estos marcos temporales para yo poder hacer la operación. Por ejemplo, apertura de mercado, es decir, cuando yo voy a hacer una operación en apertura de mercado, entonces, ¿qué voy a analizar? El marco temporal de 1 minuto, de 2 y 15 minutos, previo a haber visto noticias, haber analizado cómo están los índices, cómo está esta acción previo a apertura, y si definitivamente cumplía todos esos parámetros para ser favorita, para hacer una operación en apertura. Entonces ya luego describo aquí de una manera detallada qué se me debe de cumplir en ese momento operativo. Entonces, por ejemplo, si la primera vela que se hizo, si esto es una entrada alcista, si esa primera vela que se hizo es una vela pequeña, ¿dónde debo entrar? Si es una vela grande, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo esperar? ¿Sí? Y después de que hago toda esta descripción, entonces lo acompaño con una fotografía con esos marcos temporales de 1 minuto, de 2 y de 5 minutos, donde señale dónde va a ser mi entrada óptima. Esto es muy importante. Entonces, fuera de que lo describo acá, hago la descripción, entonces también vengo y la acompaño de una fotografía. Y así lo hago con cada uno de los estilos operativos que haga. Entonces, si voy a hacer también en apertura una entrada bajista, hago lo mismo. Hago esa descripción detallada de qué parámetros se debe de cumplir, qué patrones de velas se me deben de cumplir y cómo en esos marcos temporales de 1, de 2 y 5 minutos y colocar una fotografía acá y señalar dónde va a ser mi entrada óptima. Y así sucesivamente lo hago con todos y cada uno de mis estilos operativos. Si no voy a operar apertura, sino que voy a operar post apertura después de los primeros 15 minutos, entonces colocar aquí esa fotografía y decir qué me debe de hacer el mercado para yo poder entrar en una entrada alcista o en una entrada bajista. Definir las dos. También, si yo voy a dejar una operación abierta en todo el día, intradía, ¿qué debe de cumplir? ¿Cómo voy a manejar mi stop? Si lo voy a manejar, por ejemplo, vela de 15 minutos o vela de 5, ¿qué voy a hacer? ¿O dónde voy a colocar mi stop? Y me voy a, digamos, como a relajar un poquito y no voy a estar como mirándola a cada momento. Entonces, para eso es importante el plan de trading. Detalladamente nos sirve como una ruta, como un plan, como esa carta de navegación que nos acompaña en nuestro trabajo diario, como esas reglas que debemos de cumplir para así no solamente potencializar aquellas cosas que nos están funcionando bien, sino también, digamos, evaluar aquellas cosas que no nos están funcionando bien y minimizar esos riesgos a los que nosotros nos exponemos cuando entramos al mercado. Bueno, esto es como una idea general del plan de trading. Es algo muy personal, cada uno lo debe desarrollar de una manera muy concienzuda, de acuerdo como a su estilo de operativa, de acuerdo como a sus mismas emociones, cómo maneja sus emociones. Eso es muy importante. Espero que este video les haya gustado. Recuerden suscribirte al canal y compartir con muchas personas para que esta información llegue a miles de personas. También no olvides dejarme tus comentarios y
o tus observaciones. Me encanta leerte, me encanta responderte. Aquí abajo también te voy a dejar el link del canal de Telegram para que te unas si quieres compartir con una comunidad maravillosa de traders. Ya somos bastantes en el canal, entonces te dejo el enlace también para que te unas al canal. Un abrazo y nos vemos en un próximo video.